Bienvenido. Una vez más realizaremos ejercicios, esta vez con el tema de ondas sonoras del libro de C.R. Szymanski en la sección 16.1. Para estos ejercicios tendremos en cuenta que la velocidad del sonido, a menos de que se diga algo diferente, va a ser de 344 metros por segundo. Realizaremos una serie de ejercicios para que quede un poco más claro el tema. Sin embargo, se recomienda realizar más ejercicios por cuenta de cada uno. El ejercicio 16.3 dice: considere una onda sonora en el aire con amplitud de desplazamiento de 0,02 milímetros. Calcule la amplitud de presión para frecuencias de 150 Hz, 1500 Hz y 15000 Hz. En cada caso compare el resultado con el umbral del dolor, que es 30 pascales. Vamos a ver en qué momento vamos a obtener 30 pascales, o lo hemos superado, o cuánto lo hemos superado, o cuánto nos va a faltar. Para ello primero calcularemos K, esta constante, que recordemos que su definición tiene varias definiciones. Yo usaré, como tenemos la frecuencia y pues la rapidez, porque esta onda sonora está en el aire, entonces recordemos que es 2pi sobre la longitud de onda, lambda. Sin embargo, el lambda va a ser diferente para cada uno, para cada k, porque la frecuencia es diferente para cada caso. Recordemos que la definición de longitud de onda es rapidez sobre frecuencia. En ese caso quedaría 2pi por la frecuencia, en este caso es 1, sobre la rapidez. La rapidez pues es siempre nuestro valor constante de 344. Al reemplazar, tenemos que la frecuencia 1 que nos pide el ejercicio es de 150 Hz. 150 Hz. Y la rapidez es de 344 metros sobre segundo. Aquí recordaremos que Hertz significa segundos a la menos 1, y por unidades pues este ejercicio tendrá las unidades típicas de K, que son radianes sobre segundos, es decir, las unidades se nos van. Radianes sobre metro. Entonces comenzamos. Este valor aproximadamente yo lo voy a colocar con 3 cifras significativas, y tenemos 2,74 radianes sobre metro. Ahora hacemos lo mismo para cada frecuencia, entonces simplemente es seguir, pero nuestro resultado de la frecuencia cambiará. Aquí ya no van a ser 150 sino 1500. Eso hace que cambie la longitud de onda, y obviamente pues porque cambió la frecuencia. La rapidez, como sigue siendo en el aire, hace que se multiplique por 10 veces este resultado, y corro el decimal acá. Nuevamente para el último valor, pues tenemos que al cambiar la frecuencia de 1500 a 15000, hace que la longitud de onda y la frecuencia cambien. Corriendo nuevamente la coma y pues evidenciando estos resultados. Pero el ejercicio nos dice: calcule la amplitud de presión. Vamos a recordar que la amplitud de presión es la presión máxima, que es el módulo B en el aire, que es 1,42 por 10 a la 5 pascales. No voy a colocar las unidades para que no se vea tan larga. K es radianes sobre metro, y la amplitud de milímetros la pasamos a metros, y de esta manera pues nos queda en pascales las unidades. Al evidenciar la primera presión máxima, cuando la frecuencia es de 150 Hz, evidenciamos que todavía le falta para llegar a la presión del umbral del dolor, porque tenemos 7,78 pascales. Ahora haremos
análogamente la presión para cada uno. Entonces esto era para el K1, esta presión máxima va a ser para el K2. Entonces, como aquí corremos la coma, este resultado pues se multiplica por 10. ¿Qué tenemos en este caso? Que superó ya el umbral del dolor con aumentar 10 veces la frecuencia, pues tenemos una presión que superaría más del doble el umbral del dolor. ¿Y qué pasaría con 15.000 Hz? Pues tenemos el mismo módulo, pero K cambia, y el K era 274 y hace que este valor sea por mucho muy peligroso para el oído humano, que supera el umbral del dolor humano de 30 a 778 pascales. El siguiente ejercicio dice que es una aplicación para la biología. Vamos a analizar el ultrasonido e infrasonido de la comunicación entre ballenas, los chasquidos entre delfines, el silbido entre perros, y vamos a analizar los murciélagos, los sonidos que emiten ellos. El primero, el numeral A, dice: las ballenas azules aparentemente se comunican entre sí usando sonido de frecuencia igual a 17 Hz, que se puede oír a 1000 kilómetros de distancia en el océano. Recordemos que estos sonidos no son audibles para el oído humano por la frecuencia tan baja. ¿Cuál es la longitud de onda de este sonido en el agua del mar, donde la rapidez de sonido es de 1531 metros por segundo? ¿Qué tenemos acá? Como nos piden la longitud de onda, recordemos que longitud de onda es rapidez sobre frecuencia. Y de esta manera, 1531, que es la rapidez, metros sobre segundo, sobre la frecuencia, que son 17 Hz, tenemos por unidades que quedan en metros nuestra respuesta, y serían aproximadamente 90 metros. Entonces 90 metros es la longitud de onda de este sonido en el agua de mar, ya que tenemos la rapidez y la frecuencia. ¿Qué va a pasar en el B? Chasquidos entre delfines. Un tipo de sonido que emiten los delfines en el océano es un chasquido agudo con longitud de onda de 1,5 centímetros. ¿Cuál es la frecuencia de estos chasquidos? Como nos están ubicando a los delfines en el océano, pues vamos a ubicar la misma rapidez del sonido en este lugar. Si nos hubieran ubicado en un escenario diferente, por ejemplo en agua dulce, buscaríamos la velocidad o la rapidez del sonido en el agua dulce. Sin embargo, en este caso vamos a usar el 1531. ¿Qué nos están pidiendo? ¿Cuál es la frecuencia? Entonces, frecuencia, tenemos la rapidez, que es 1531 metros por segundo, sobre la longitud de onda, que la pasamos a metros, y tenemos que es aproximadamente de 100 kHz la respuesta. Vamos a hacer el C. Dice: silbidos entre perros. Una raza de perros llama a sus cachorros con un silbido de frecuencia igual a 25 kHz. Recordar que kilo es multiplicar por 1000 este valor, es por 10 a la 3. ¿Cuál es la longitud de onda de este sonido? Vamos a recordar, como en el primer ejercicio, que es la longitud de onda. Es la rapidez, que en este caso, como está en el aire, es de 344 metros por segundo, porque no nos han indicado nada diferente. Y 25 kHz serían 25.000 Hz. Esto en unidades que podamos entender son 1,38 centímetros aproximadamente. El siguiente ejercicio dice: murciélagos. ¿Cuál es el? Aunque los murciélagos emiten una amplia variedad de sonidos, cierto tipo de pulsos de sonido que tienen una frecuencia de entre 39 y 78 kHz, los dos son kilo, 39 kHz a 78 kHz. ¿Cuál es el rango de longitudes de onda de este sonido? Entonces vamos a recordar que kilo es por 10 a la 3, es decir, 1000 veces ese valor. Y la longitud de onda nuevamente es rapidez, como están en el sonido los murciélagos, es 344 metros por segundo. Y el rango menor de frecuencia es 39 kHz, 39.000 Hz. Al rango mayor,
78 kHz, 78.000 Hz. Y haciendo la operación para entender un poco cuál es la longitud de onda, es bastante corta, son de apenas milímetros, no supera los 10 milímetros. Esto quiere decir que podemos entender el por qué son tan agudos los sonidos de los murciélagos. Y el último ejercicio dice sonogramas. Se usa ultrasonido para observar el interior del cuerpo, tanto como los rayos X. Para imágenes claras, la longitud de onda del sonido debe ser aproximadamente una cuarta parte o menos del tamaño de los objetos que se observan. Aproximadamente qué frecuencia se necesita para producir la imagen clara de un tumor que mide 1 milímetro de ancho si la rapidez del sonido en un tejido es de 1550 metros por segundo. Vamos a notar que esta rapidez pues se parece mucho a la rapidez en el agua de mar. Es porque el hombre está hecho en su mayoría de agua. Entonces, al aplicar ultrasonido en los humanos, pues la velocidad del ultrasonido será casi la del agua. Y como nos dice que para que tengamos imágenes claras, la longitud de onda debe ser aproximadamente una cuarta parte, vamos a colocarlo una cuarta parte del tamaño del objeto. Entonces la longitud de onda debe ser un cuarto de este tamaño, es decir 0,25 milímetros. Y tenemos así, frecuencia nuevamente es rapidez sobre longitud de onda, la rapidez que nos la dan, y la longitud de onda que es un cuarto del tamaño del objeto, que era 1 milímetro, y tenemos una frecuencia que debe ser del ultrasonido de 6,2 megahertz, o sea 6,2 millones de hertz. Vamos a terminar esta parte de sonido con este ejercicio que es bastante interesante, que dice: usted vive en una calle con mucho tránsito vehicular, pero como amante de la música desea reducir el ruido del tráfico. Si se instalan ventanas especiales para reflejar el sonido que reducen el nivel de intensidad del sonido en decibeles, en 30 decibeles, ¿en qué cantidad disminuye la intensidad del sonido en watts sobre metros cuadrados? Vamos a hacer este primero. Entonces recordemos que el ejercicio dice: quiero reducir el nivel, es decir, que el nivel después menos el nuevo se evidencie como una disminución en 30 decibeles, es decir, que este cambio, esta diferencia sea de 30 decibeles. Pero como tiene que disminuir, una disminución debe ser negativa, se evidencia con el signo negativo. Recordemos que voy a explicar de dónde sale esta relación, y es la definición de intensidad de nivel del sonido es 10 decibeles por el logaritmo de intensidad, en este caso la intensidad 2, sobre la intensidad mínima que puede oír el oído humano, menos lo mismo pero con la intensidad 1. Recordemos propiedades de los logaritmos en las cuales cuando está dividiendo se puede separar por una resta. Entonces vamos a dejar el 10 factorizado. Entonces al factorizar el 10 entendemos este logaritmo como una resta, el logaritmo del de arriba del numerador menos el logaritmo en base 10 de la intensidad mínima. Y lo mismo hacemos para el otro, menos el logaritmo de la intensidad 1, menos, pero como hay un menos que precede aquí nuestra ecuación porque necesita una diferencia, entonces se vuelve más logaritmo de la intensidad mínima que oye el oído humano. De esta manera evidenciamos que este y este se simplifican, da 0. Y recordar que una resta es una división de este valor menos este valor. Entonces por eso al inicio había escrito 10 logaritmo de i1 sobre i2. Bien, con esto en mente tenemos la relación de 30 decibeles. Yo le voy a quitar los decibeles para entender pues que
que se pierden las unidades, porque aquí eran decibeles también, pero si quieren lo pongo acá. Así la 10 decibeles por el logaritmo, lo voy a dejar así entre paréntesis para que se entienda mejor. Pasamos el 10 que está multiplicando a dividir y obtenemos menos 3 es igual a ese logaritmo. Para despejar esta relación de i2 sobre i1 utilizamos una propiedad de los logaritmos en la cual si yo elevo a la potencia de la base del logaritmo, pues despejo, es decir, 10 elevado al logaritmo de i2 sobre i1 es i2 sobre i1, pero como elevé a este lado, elevo al otro lado. Y mi primera respuesta ya queda, 10 a la menos 3 significa esto. Miren. La pregunta era, ¿en qué cantidad disminuye la intensidad del sonido? Disminuye 1000 veces. Es decir, si ustedes tienen para cualquier valor, por ejemplo acá, i1 era 1000, i2 se vuelve 1, o sea, se reduce 1000 veces. Vamos a responder la segunda pregunta que dice, por otro lado, si usted reduce la intensidad a la mitad, ¿cuál es el cambio en decibeles en el nivel de intensidad del sonido? Entonces, ahora sabemos que i2 sobre i1 es que ha reducido a la mitad. Es decir, para cualquier valor de i1 ahora vale la mitad. Y pues la simplificación máxima es que i2 sobre i1 sea un medio. ¿Qué tenemos? Que el ejercicio nos dice que ¿qué pasa cuando la intensidad, acá dice, por otro lado, si usted reduce la intensidad a la mitad, ¿cuál es el cambio en decibeles? Entonces es 10, recuerden, el cambio en la intensidad es 10 por el logaritmo de i1 sobre i2, pero i2 sobre i1. Como i2 sobre i1 es un medio, pues ya puedo calcular cuál es la diferencia, y es 10 por el logaritmo natural de un medio aproximadamente da menos 3 decibeles, que es la unidad de el nivel de intensidad. Esto significa que cuando yo disminuyo la intensidad a la mitad, los decibeles disminuyen 3 decibeles. Y con esto terminamos esta parte de la sección de ondas sonoras, que fue la sección que estamos analizando. Espero que sea de utilidad. Les recuerdo que la práctica hacia el maestro y los demás ejercicios de práctica corresponden por ustedes. Muchas gracias.